Hola, ¿qué tal? Les saluda Priscila Barredo. Yo soy comunicadora, teóloga y activista feminista mexicana, actualmente viviendo en Lima, Perú, pero con la experiencia de haber vivido varios años en San José, Costa Rica. La experiencia que voy a compartirles hoy de manera muy resumida es justamente de Costa Rica, de su pasada coyuntura política electoral llevada a cabo en 2018. También voy a referirme y muy específicamente al movimiento Mujeres en Acción Costa Rica, del cual formé parte y con el cual sigo vinculada hasta hoy. Y voy a referirme muy puntualmente a la comisión de comunicación que tuvimos en ese momento en la coyuntura político-electoral de la que he hablado. Para esto conversé brevemente con dos de mis colegas y amigas del movimiento, quienes todavía continúan muy activas y comprometidas en él. Me refiero a mi amiga Rebeca y la Raitz. Voy a presentar en unos momentos algunos insumos que juntas recordamos e hicimos, gráficos algunos, también hubo otro tipo de insumos y recursos. Bueno, no voy a hacer todo el contexto de lo que sucedió en Costa Rica, quizás varios de ustedes conozcan la situación, solamente comentaré que el movimiento Mujeres en Acción surgió a partir del resultado de la primera vuelta en las elecciones, la cual encabezó el candidato fundamentalista evangélico Fabricio Alvarado. Y bueno, esto suscitó pues un gran temor, a la vez un gran desconcierto y por supuesto la activación, sobre todo unificada, de las feministas en Costa Rica. Entonces nos reunimos un domingo en la mañana, todas las diversas feministas de este país o que vivíamos en este país, y fue tremendamente enriquecedor poder conversar de lo que estaba sucediendo y de lo que podría suceder en el país en la segunda vuelta. No obstante, también tuvimos muy claro desde el principio que la lucha no era tan puntual ni concreta en relación a los resultados de la elección, aunque por supuesto queríamos hacerle frente a esto, pero sabíamos que iba a ir más allá, que era más trascendente, y que ya la unidad que habíamos logrado en la gran diversidad y diferencias que teníamos entre nosotras, pues ya era un gran logro. Específicamente cuando el tema que nos colocaba en la mesa era el de los fundamentalismos religiosos. Fue muy interesante desde mi punto de vista como mujer de fe, como teóloga feminista, ver las concepciones que existían por varias de mis compañeras feministas sobre las personas evangélicas. Fue un gran reto poder complejizar en el movimiento la riqueza y la dificultad también de entender cómo es el movimiento evangélico o los grupos evangélicos en Latinoamérica y en Costa Rica. A partir de eso pudimos entender de una mejor manera lo que iba a significar la estrategia trazada por Mujeres en Acción. Entonces fue una experiencia memorable, pudimos organizarnos muy rápidamente por varias comisiones. Entre esas comisiones destacó la de comunicación, por supuesto, y ahí se hizo un gran trabajo. Debo decir que varias de mis compañeras de la comisión hicieron un trabajo sumamente concienzudo, detallado, estratégico, aunado obviamente a la colaboración y conexión con las otras comisiones. Es decir, no se hubiera logrado lo que se logró sin la articulación y organización del movimiento Mujeres en Acción. Dicho esto, voy a referirme a algunas estrategias que llevamos a cabo en esta coyuntura político-electoral.
En primer lugar, entendimos que teníamos que mostrar la diversidad del movimiento. Y más que figurar como movimiento, lo que queríamos era llegar a las mujeres, el número de mujeres que más pudiésemos llegar. Mujeres no solamente de la zona metropolitana, sino especialmente de los territorios, de las provincias de Costa Rica. Sabemos que el fundamentalismo religioso, los grupos ultraconservadores abundan en nuestros países y por supuesto en Costa Rica no era la excepción. Los mensajes de Fabricio Alvarado y su equipo eran cada vez más fuertes, contundentes y estaban llegando a una gran parte de la población. Incluso grupos evangélicos que por décadas habían estado en contra de los grupos evangélicos a los que pertenecía Fabricio Alvarado, me refiero específicamente a un neopentecostalismo comandado por el autodenominado apóstol Ronnie Chávez, quien era el padre espiritual del candidato Fabricio Alvarado. Aún estos grupos que se oponían constantemente a esta teología de la prosperidad, a estos grupos neopentecostales, en esta coyuntura electoral se aliaron. Entonces encontramos grupos evangélicos que se contraponían o se enfrentaban entre sí, históricamente unidos. Además, también los grupos evangélicos se unieron con grupos católicos, conservadores, ultraconservadores. Hago este señalamiento porque no todas las personas católicas ni todas las personas evangélicas somos ultraconservadoras. Entonces esto era importante destacar. En el movimiento Mujeres en Acción también fue algo importantísimo de entender. Y así caminamos, por ejemplo, construimos la estrategia de las vocerías, qué mujeres iban a representar al movimiento en entrevistas, en comunicados, en alguna otra plataforma que se requiriera. Y ahí decidimos mostrar esa diversidad, especialmente en cuanto a edad y en cuanto a credo. Es así que una de las voceras fue Ana de la Cruz Campos, parte de la red Tepali, la cual también represento. La red Tepali es la red de teólogas, pastoras, activistas y lideresas cristianas. Es una red continental. Somos mujeres de fe feministas. Y Ana fue una de las voceras. Es una mujer joven, con un enfoque interdisciplinar, una mujer de fe, con estudios de ciencias bíblicas y por supuesto fue una clave en este proceso, pues su voz era una de las voces públicas del movimiento, pues un movimiento feminista. Entonces con esto lo que queríamos decir era que no estábamos en contra de las personas evangélicas, no estábamos en contra de las personas de fe, sino que más bien desde esa fe liberadora queríamos también unirnos como movimiento para recordar y reconocer las luchas de nuestras abuelas y nuestras ancestras, y que la llegada posible de este candidato al poder podría significar el retroceso, el regreso a un pasado sin derechos. En relación al pasado sin derechos, esta también fue una estrategia de comunicación que fue muy efectiva. A través de ella lo que queríamos enunciar era la reivindicación de los derechos de las mujeres desde el pasado. Es decir, queríamos reconocer y recordar las luchas y conquistas de nuestras abuelas y ancestras en cuanto a nuestros derechos como mujeres, específicamente en Costa Rica. Así que de manera gráfica nos pusimos, el equipo gráfico se puso a trabajar en esto, también junto con el equipo de investigación. Fue un trabajo detallado, minucioso y muy impactante,
porque no solo pudimos mostrarlo en redes sociales y replicarlo, sino que también en la marcha del 8 de marzo, el movimiento Mujeres en Acción tuvo un gran protagonismo, especialmente con la línea del tiempo y la visibilización de nuestra diversidad. Entre esa diversidad, las mujeres de fe, mujeres evangélicas, mujeres católicas, feministas. También tengo que mencionar otra estrategia que utilizamos, fueron varias, solo estoy destacando algunas. Hicimos un gráfico con 4 acuerdos dirigido a los candidatos. Sabíamos cuál de ellos posiblemente no iba a firmarlo. Dicho esto, para la segunda vuelta habían 2 candidatos posibles. Uno era el fundamentalista evangélico Fabricio Alvarado y el otro era del partido que estaba gobernando en ese momento, Carlos Alvarado. Entonces, por supuesto, en cuanto a una estrategia más específica, pues nuestra idea y nuestro deseo era que no llegara el fundamentalismo religioso al poder. Esto no significaba que firmábamos un cheque en blanco con la llegada del otro candidato, pero de los males el menor en este caso. Sin embargo, como Mujeres en Acción sabíamos que la lucha fuera el resultado que se tuviera a nivel de las elecciones, la lucha iba a continuar, porque la lucha feminista, como sabemos, no termina. Entre esos 4 compromisos que demandamos públicamente como Mujeres en Acción, estuvieron: 1. Actuar desde el Poder Ejecutivo por la erradicación del femicidio, en alianza con los otros poderes del Estado, a partir de construcciones y lecciones que existen en el país. 2. Fortalecer el INAMU como ente rector especializado e idóneo para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, como establece la ley constitutiva. Este derecho era particularmente importante, este acuerdo, este compromiso, porque una de las promesas de campaña del candidato fundamentalista Fabricio Alvarado era desaparecer el INAMU. El INAMU es el Instituto Nacional de las Mujeres, y convertirlo en otro ente parecido, pero que se enfocara en la familia. Esta palabra, viniendo de los grupos ultraconservadores, ya levanta una gran sospecha. Entonces, dado que el INAMU había sido también un logro de las feministas en el pasado, no podíamos retroceder. El tercer compromiso que demandábamos era cumplir compromisos internacionales y nacionales en derechos humanos. Y el cuarto fue dialogar y debatir con sectores sociales con acuerdos vinculantes para dar forma al país que queremos, un país donde todas y todos quepamos en equidad. También usamos los métodos tradicionales, los medios tradicionales, especialmente la radio y la prensa escrita, que nos permitían, por supuesto, tener voz y publicar nuestros acuerdos, nuestros pronunciamientos, nuestras llamadas, nuestros mensajes. También utilizamos, por supuesto, las redes sociales, que fue lo que más funcionó. Y también los diálogos territoriales. Esta comisión fue creada justamente para llegar a donde casi nadie llega. Entonces, grupos de compañeras de Mujeres en Acción también estuvieron viajando a las provincias de Costa Rica para capacitar grupos de mujeres en relación a sus derechos. Para esto también se creó una historieta hermosa y muy didáctica, en la que se podía observar diálogos intergeneracionales, ¿verdad?, entre una abuela y la nieta o mujeres jóvenes de la actualidad, y hablaban de sus derechos. Entonces, con esto continuábamos con la idea de no regresar a un pasado sin derechos. Entonces, se trabajó mucho con grupos de mujeres en las provincias. También para esto se realizaron capacitaciones internas con compañeras
del movimiento que viajarían a las provincias y que necesitaban comprender de una mejor manera lo que era la teología feminista. Y esto fue muy importante porque pues habían desconocimientos, también prejuicios en relación a esto, cómo dialogar con mujeres evangélicas, mujeres católicas ultraconservadoras o conservadoras, que también hay una diferencia en esta definición. ¿Cómo hacerlo si desconocemos? ¿Cómo hacerlo si menospreciamos esas espiritualidades, esas creencias? Como comunicadora y teóloga feminista, mujer de fe, me sentí muy cobijada en este movimiento. Hasta la fecha continuamos esa conexión y mis compañeras de fe que viven en Costa Rica continúan en el movimiento. Y debo decir que desde el área de comunicación fue excelente el trabajo hecho. Por mi parte es todo, esperando que este video y estos materiales sirvan como recursos para el análisis, la reflexión, para las estrategias que seguramente ustedes han trazado y nuevas estrategias que seguiremos trazando, siempre pensando en términos más amplios, estructurales, y entendiendo un poquito más el tema de la diversidad religiosa y los fundamentalismos religiosos en nuestra América Latina y el Caribe. Gracias.